Crónicas y reportajes. Bienvenidos a un nuevo programa de Crónicas y reportajes. Y vamos a comenzar hablando de trato desigual. Más del 50% de la población homosexual dice ser discriminada, pero casi la mayoría no lo denuncia. Es una de las conclusiones de la primera encuesta de discriminación de las minorías sexuales. Felipe Vicencio tiene más detalles. Cuando nos topamos en el pasillo me ha empujado, me ha escupido, se tira eruptos. Trato de evitar de pasar por este pasillo. O estoy encerrado en mi casa o cuando salgo trato de llegar bien tarde para no toparme con nadie. Es el calvario que Hernán vive todos los días. Su propio hermano es quien lo discrimina por ser homosexual. Ambos comparten el mismo condominio. Yo igual lo quiero, ¿cachai? Pero no puedo ir en contra de lo que él piensa. Hernán es parte del 52% de personas que ha sufrido algún tipo de segregación por su orientación sexual. Es el principal resultado de la primera encuesta de discriminación de minorías sexuales. Al igual que Hernán, cerca del 31% es ofendido por alguien del círculo más cercano. Hay todo un sentido común, hay un discurso políticamente correcto respecto de no tolerar la discriminación por orientación sexual. Sin embargo, en el plano más íntimo, eso no tiene un correlato en la cotidianeidad de las vidas de las personas. Yuli desde los 13 años que se considera una mujer, aunque en el ítem género su carnet diga masculino. Ella es transexual. A fines de marzo dice haber sufrido maltrato verbal y psicológico por parte de carabineros en un control de identidad en una comisaría de Lo Espejo. Voy a salir hacia la puerta y uno dice, no, abre la puerta, prende la luz y quiero que te saques todo ahora y ahora. Y el sonal de dedo en 2 horas me tuvo en la oreja. ¿Qué te hicieron hacer? Sacarme toda la ropa, darme vuelta, ponerme en cuclillas. Pero no hubo abuso sexual, solo verbal. Yuli envió un reclamo y Carabineros respondió a los pocos días. En esta carta, la institución aseguró que tomarían los cursos de acción necesarios para establecer el motivo de estos hechos, pero que ningún policía había sido identificado. Según esta encuesta, la mayoría de las agresiones son verbales, aunque casi un 21% son físicas. Pese a aquello, más de un 91% no denuncia. Las herramientas jurídicas que hay para defenderse de la discriminación en Chile no existen. Y eso implica, por ejemplo, la necesidad de una ley que establezca medidas contra la discriminación, que sea clara. Y por eso se debate en el Congreso un proyecto de ley. Uno que penalice actos de discriminación de cualquier tipo. Uno que proteja a casos como los de Yuli y Hernán. Bueno, queremos comprender más la situación de las minorías sexuales en nuestro país. Por eso vamos a conversar con Patricia Morales, que es directora ejecutiva de la Fundación Progresa. Patricia, muchas gracias por estar acá en Canal 24 Horas en el programa Crónicas y Reportajes. Ustedes realizaron junto al móvil una encuesta bien interesante que quiero que nos cuentes un poco cuáles son las principales conclusiones que arrojó esta encuesta respecto a la discriminación que sufren las minorías sexuales en nuestro país. Bueno, muchas gracias primero, Pablo, por la invitación. Efectivamente, este es un estudio que hizo Fundación Progresa con el Movimiento de Liberación e Integración Homosexual. La fundación es una fundación nueva, entonces esta es como la primera encuesta y la idea es que se vaya repitiendo todos los años. Su presidente es Marco Enrique Juminami y tenemos un directorio bastante amplio. Ahora, entre las principales conclusiones, yo diría que está primero el hecho de que 52,7% de los encuestados declara haber sido objeto de discriminación. En general, estas discriminaciones se traducen en agresiones verbales, en un 74,6%, y ocurren en la calle por desconocido, pero también en el círculo cercano de la víctima. O sea, si tú sumas la cifra de personas que han sido discriminadas, ya sea en la calle, pero por vecino, en su entorno escolar o por la familia, sumas más del 30%. Pero hoy día, ¿la discriminación es más grave en la calle o sigue siendo igual de grave y que es peor? Yo me imagino que genera mucho más daño en las personas cuando son discriminados por su entorno, por los vecinos, por los compañeros de colegio o de universidad o por la misma familia. Mira, si tú sumas compañeros de colegio, más familia, más la calle, pero en el barrio por los vecinos, es decir, el entorno es más importante que la calle por desconocido. Y eso es grave porque en el fondo el entorno debiera ser la contención de las víctimas, ahí donde se refugian y no el lugar donde ocurre la discriminación. Y como país, ¿cuánto hemos avanzado en dejar atrás en dejar atrás básicamente la discriminación a las minorías sexuales? Bueno, hay distintos ángulos de verlo. ¿Qué señales hemos dado? Bueno, hay distintos ángulos de verlo. Primero, hay distintos ángulos de verlo. 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 Hay distintos
Bueno, quizás la primera señal que habría que dar en todo caso es la ley de discriminación. Como tú sabes, uno de los objetivos de esta encuesta es que las minorías sexuales son una población vulnerable de la cual no se tiene muchos datos. Entonces, es difícil comparar. Pero ciertamente que una señal importante sería aprobar la ley de discriminación y también a entregarle a las minorías sexuales los mismos derechos que a los heterosexuales. Estoy pensando en particular en la unión civil, matrimonio, derecho a adopción. Entonces, si ese es el indicador de avance, no estamos muy bien, esa es la verdad. O sea, queda mucho por hacer, a pesar de que por fin se está discutiendo el tema un poco más abiertamente, ciertamente. ¿Y a qué apunta la ley de discriminación, básicamente? A ver, la ley de discriminación se supone que en materia de minorías sexuales incorpora tanto orientación sexual como sexo, es decir, cubre o reconoce como tipo de discriminación la orientación sexual según tú seas gay, lesbiana o bisexual y según sexo, es decir, hombre o mujer. Lo que no incorpora la ley de discriminación o el proyecto de ley es la categoría de identidad de género. Y eso es muy grave porque en realidad los transexuales son los más discriminados hoy en día porque son los más visibles pero también los más vulnerables. Y nosotros consideramos, al igual que el móvil, al igual que la Fundación Iguale, por ejemplo, que esa categoría de la identidad de género debe ser incorporada en el proyecto de ley. Ahora, yo estaba viendo en la encuesta, que tuve la posibilidad de leerla, que hay un descenso en la religiosidad de las personas que se declaran homosexuales o bisexuales o transexuales, gay, lesbianas, como están definidos en la encuesta. Sí, esa efectivamente es un resultado. Y eso es como bien nuevo. notorio. Sí, es bastante notorio y yo creo que va un poco en la línea del descrédito que está teniendo la Iglesia Católica en particular, porque hoy en día solo el 31% de los encuestados se declara católico, lo cual es un descenso ya que en otra encuesta que hizo el móvil en su minuto superaba el 50%. Por lo tanto, ahí tenemos una falta de adhesión bastante fuerte, que yo creo tiene que ver un poco con las posturas de la Iglesia Católica en cuanto a los derechos de las minorías sexuales. ¿Pero ahora solo con la Iglesia Católica o también con otras religiones? Me refiero específicamente con la evangélica, sí, también, que ha expresado duramente su rechazo al... No, en general yo te diría que la mayoría de los encuestados se declara sin religión, por así decirlo. Los evangélicos, solo el 5,4% de los encuestados declara tener una fe evangélica. Y obviamente eso tiene que ver con la falta de comprensión y de tolerancia que existe alrededor o al interior más bien de estas dos iglesias. Ahora, ¿cuál es la importancia de realizar este tipo de encuestas? Porque en Chile todavía es un tema desconocido, que no hay mucha información respecto al mundo homosexual, ¿no? O de las minorías sexuales. Claro, esa es la importancia de la encuesta, es decir, poner el foco en una población de la cual se maneja poca información. Además, por ejemplo, si tú observas cuál es el porcentaje de denuncias, te das cuenta que únicamente el 7,4% de las personas que han sido discriminadas denuncian la discriminación. Por lo tanto, mientras no haya mayores denuncias, es difícil también calcular y medir la magnitud del problema. Por lo tanto, uno de los objetivos de la encuesta es visibilizar esta población vulnerable, poner el foco de manera a alertar también a las autoridades sobre los episodios de discriminación, sobre el hecho de que quizás no existen las garantías adecuadas en los tribunales y en Carabineros a la hora de recibir denuncias. Ahora, las minorías sexuales en nuestro país aún prefieren callar en vez de denunciar. Yo no diría que es preferir callar o denunciar, sino que evidentemente acá la gente que calla no es porque lo prefiera o porque sienta que no viene al caso, sino más bien tiene que ver con la poca acogida y la poca receptividad que existe de parte de las autoridades. Muchas veces lo que suele suceder es que las víctimas son revictimizadas al momento de contar de nuevo el episodio de discriminación, y si ellas sienten finalmente que esto no va a tener un final feliz, que no se va a tomar nada en consideración las denuncias, bueno... ¿Y de qué manera son más discriminadas las minorías sexuales en Chile? Bueno, los que más son discriminados por igual, digamos, pero los que son más discriminados quizás son los transexuales. ¿Y de qué forma? Lo que te digo, son las agresiones verbales y después las agresiones físicas. Pero también hay toda una cifra negra en torno a la discriminación laboral. Ahí se sabe más o menos que son los transexuales los que son más discriminados, porque muchas veces también el sexo biológico no es el mismo que el género con el cual se identifican. Por lo tanto, hay conflictos a través del carnet de identidad simplemente, y eso te genera problemas administrativos. Pero ahora, ¿qué le llaman discriminación? Porque por una parte, las minorías sexuales piden que se les trate de igual manera, pero por otra también hay gente que dice no entiende. Bueno, ¿cómo piden que se les trate igual, pero por otro lado denuncian discriminación en una serie de cosas?
para explicar un poquito en qué consiste la discriminación. Bueno, la discriminación significa que frente a características iguales o a ciertas situaciones tú no eres tratado de la misma forma o eres discriminado en función de, por ejemplo, tu orientación sexual o identidad de género. Y lo único que piden las minorías sexuales es simplemente tener los mismos derechos y obligaciones que los heterosexuales. Entonces, finalmente, ¿por qué tú no te puedes casar si es que en realidad tú pagas tu impuesto, cumples con el resto de las obligaciones ciudadanas? De eso se trata. Entonces, en realidad no están pidiendo nada exótico, excepto tener los mismos derechos que tiene un heterosexual. Ahora, el acuerdo de vida en pareja ¿es visto como un avance por las minorías sexuales? Sí, pero no en términos de ser un primer paso hacia el matrimonio. O sea, ahí la gente es muy tajante en términos de decir que un derecho es la vida en común, la unión civil, llámalo como quieras llamarlo, y otro derecho independiente, igual de válido, el matrimonio. No todo el mundo tiene ganas de casarse, pero hay gente que puede preferir simplemente tener una relación contractual a través de una unión civil. Por lo tanto, son derechos independientes, igual de válidos que también el derecho a adopción. Patricia, ¿se van a realizar más encuestas? ¿O se va a hacer de una forma más periódica todos los años? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, la idea es repetir esta encuesta anualmente. Porque esta es la primera. Esta es la primera encuesta, pero quizás lo más importante es que a fines de este mes vamos a extender la encuesta hacia un nivel político, es decir, que vamos a evaluar o vamos a encuestar cómo las minorías sexuales evalúan a las distintas coaliciones políticas, al gobierno, cómo evalúan a los tribunales, a los parlamentarios, etcétera, respecto a el cumplimiento de sus reivindicaciones. Y luego la idea es que esta encuesta se repita anualmente de manera de tener tendencia a lo largo del tiempo. Bien, Patricia Morales, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Crónicas y Muchas Reportajes. gracias a ti. Estés muy bien. Gracias. Vamos a hacer un pequeño alto, es muy breve, ya estamos de regreso con más historias que estamos seguros que le van a interesar, y mucho. Crónicas y Reportajes.